Capital, bienvenida. Muchas gracias, Juan. Buenas noches a todos los que nos escuchan. Luisa Gutiérrez Ureña, presidenta del PAN en la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Luisa? Buenas noches, Ciudad de México. Sofía Margarita, presidenta del Consejo Consultivo de Movimiento Ciudadano. ¿Cómo estás? Muy contenta, a pesar de que hicimos 1 hora y media promedio para llegar aquí el día de hoy. Pero llegaron, porque otras veces ni No, la llegan semana y se avientan pasada 2 horas. Tania solamente Larios, el diputada PAN. del PRI. Juan, encantada de estar contigo en esta mesa chilanga. Saludos a todos los que nos escuchan desde el tráfico. El tráfico propia. que nos aqueja, hoy sí y mañana también, se convierte en las calles, las vialidades en estacionamientos, y me parece por demás simplista y por no decir pueril el echarle la culpa a la autoridad por el tráfico, como si tuviera alguna responsabilidad en que la ciudadanía en su totalidad decide salir a la calle al mismo tiempo. Pero ¿sabe qué? Sí tiene una responsabilidad, no una culpa, pero sí una responsabilidad. Y parte de ella, no toda, está en el cumplimiento o incumplimiento, diría yo, del reglamento de tránsito. Principalmente, aunque no exclusivamente, digamos, por el servicio de transporte público concesionado, que parece que tiene carta blanca para detenerse cuando tiene el alto e impedir a los que tienen el SIGA pasar, estacionarse en doble fila, igual que camionetas repartidoras de distintas empresas, se dan la vuelta en U, se meten en sentido contrario, ve usted a los taxistas por aplicación o no, estacionarse hasta en tercera fila, cuando incluso hasta tienen lugares para estacionarse. Y no me malinterprete, yo los admiro y les agradezco enormemente porque son columna vertebral del desarrollo y se la rifan manejando todo el día. Y uno le pregunta al policía, oye, pues acá pasar el pecero, el alto, dando vuelta prohibida y en sentido contrario, algo que es un lugar común en la Ciudad de México, hay que decirlo. Y dicen, sí, ¿y por qué no lo infracciona? Pues es que no puedo. Es que, ¿cómo que no puede? Y esto me pasó antier. No, pues no puedo. Cecilia Vadillo, diputada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México. ¿Qué puede hacer la autoridad para reducir el tráfico? Que ese es un tema que le preocupa a los capitalinos y del que casi nunca hablamos. A ver, yo creo que hay diversas causales para el tráfico que estamos teniendo, porque además el tema de las lluvias atípicas nadie lo puede negar, o sea, es una realidad. Pero que sí lo podíamos predecir. Está lloviendo 115% más que en 2023, las lluvias más fuertes en 40 años. Entonces, hay un tema ahí que claramente tiene que ver con el cambio climático, que no vamos a ser negacionistas de que existe el cambio climático. Sí, pero no le puedo echar la culpa del tráfico al cambio climático. Pero sí es importante el tema de que está lloviendo como nunca. Y hay algo que sucede en esta ciudad, que sucede en esta ciudad cuando llueve, que es que incrementa muchísimo el tránsito. Oye, cuando lo que llueve. dije del reglamento, la neta, no se cumple. Hay diversos Imagínate, factores, porque pero además disminuyes el tráfico, disminuyes la contaminación, hay recaudación por la multa y dejas precedente para que no haya impunidad. No, sin duda creo que hay que hacer una revisión de lo que sucede con la policía de tránsito, porque hay algo que está pasando, no es la primera vez que pasa, pero sí creo que en este momento el tráfico que estamos experimentando, la razón por la que no llegamos la semana pasada, fue porque hay unas lluvias atípicas en la ciudad que pero además se incrementa por eso que te estoy diciendo. No sé si tienen los videos que grabé en el camino de San Ángel aquí. Grabé unos videos de todo lo que sucede con lluvia, con las personas que no cumplen el reglamento de tránsito. Y ahora los vamos a mostrar y a usted que nos escucha en radio se los narro. Pero sé sí, o sea, pero además es que hay lluvia, sí hay lluvia, cuestiones. que no se pase en el alto. Por eso, pero también hay otras cuestiones. O sea, esa es una de las causas. Me preguntaste qué voy a hacer la otra vez. Yo creo que hay un tema de las lluvias. Hay otro problema que tiene que ver con el tránsito en calles secundarias. Hay muchísimas calles secundarias en la ciudad que tienen un gran desorden de, por ejemplo... Claro, porque son las que no le toca al gobierno central. No, porque ese es el choro. no es cierto. A ver, en el Torres de Met, José Martí, no, porque tienen una gran problemática y son el 92%. Por supuesto que en el otro 8%, pero es mucho menos probable que en viaducto te encuentres todo el desorden que existe, por ejemplo, en José Martí o en Torres de Met. Pues es una calle, una primaria. Pero tenemos muchas calles secundarias en las alcaldías que están completamente cerradas. Pues, por ejemplo, en Granada, aquí cerca, tenemos 4 calles que están completamente cerradas desde hace un año. En Torres de Met, en Ingenieros Militares, un caos por los vendedores ambulantes y por un caos terrible que existe ahí también. José Martí en Escandón, otro caos donde existe. Entonces hay muchas problemáticas también en las calles secundarias de las cuales nadie se responsabiliza y nadie toma acción. Y tenemos también
por supuesto, de otras problemáticas. A ver, Luisa Gutiérrez Ureña, pues nadie se hace cargo de lo que es su parte, porque es parte de las alcaldías de gobierno central, de ciudadanía, de tránsito, de los mismos conductores, de todos. ¿En quién cabrá la prudencia para poder llegar a acuerdos en vez de estarse aventando la bolita de que es tu bronca, no es la tuya? Pues mira, otro de los problemas multifactoriales de esta ciudad, pero yo rapidísimo aprovecho porque cada mes estamos haciendo foros desde el PAN de la Ciudad de México para entregar política pública. Justamente el 11 de octubre, ojalá nos puedas acompañar, vamos a hacer el de movilidad y vamos a presentar a todos los expertos que nos quieren hablar desde ideas pro metro hasta ideas pro transporte privado, el cómo terminar el plan maestro y bueno, etcétera, etcétera, al final del día Acción ¿Y van Nacional. a hablar del tráfico? Sí, sin duda, ok. por supuesto. Y también, y regresando un poco al tema que me planteas, por supuesto que es multifactorial. Me preocupa mucho el no 1.20. reconocer que, aunque sí, las lluvias son atípicas, no van a mejorar. Es como cuando nos están diciendo que este año fue el más caluroso, pero va a ser el más fresco del resto de nuestra historia. No estamos entendiendo que no estamos listos para afrontar... O sea, tú dices que llovió mucho, pero el próximo va a llover más. ¿Eso estás diciendo? Seguramente va a ser así. El cambio climático no nos está dando tregua y así es a nivel mundial. El problema está en no utilizar los recursos que tenemos para poder mejorar o modernizar la infraestructura. Te comentaba el programa pasado, a ver... el gobierno de la Ciudad de México, cuando manda el presupuesto de la Ciudad de México, lo subestima. ¿Por qué? Porque le cae muchísimo más dinero al final del día. Este presupuesto subestimado que asciende a casi 20,000 millones de pesos, que es muchísimo más que todo el presupuesto de un año del sistema de aguas, los utiliza de manera discrecional el resto del año. Si se los gasta en decir que va a ser una ciclovía y se va a gastar 6 millones en una bodega, que en realidad resulta que ni siquiera estaba contemplada de manera legal, pues entonces ahí se te está yendo el dinero subestimado. Que queremos que este dinero subestimado se utilice para renovar no solamente la infraestructura de desagüe de la Ciudad de México, sino también para que podamos garantizar que el agua que hoy existe se utilice y recargue nuestros mantos acuíferos. Hay tecnologías hídricas para poder utilizarlos y con todo gusto hablamos de tecnologías hídricas. Y del tráfico, que es el tema que nos convoca, Sofía Margarita de Movimiento Ciudadano. Yo quiero invitar a quienes tengan un celular cerca o la computadora o lo que sea, a que le den una googleada a 2009 lluvia y caos vial. Porque van a encontrar muchas notas de Marcelo Ebrard que en esa era argumentaba que el problema no era que la infraestructura no diera, es que estaba lloviendo demasiado. Y estamos 14 años después dando exactamente los mismos argumentos. Bueno, si entonces, te vas a los códices prehispánicos, también era por la lluvia que pues en el canal. Yo diría que es un gobierno que viene heredado desde López Obrador con una suerte... No, a ver, perdóname, si tú crees que comparar las trajineras... Te estoy dando la razón, Sofía. No, bueno, pues dijiste que si me fueran los códices... No me voy a distraer, Juan Becerra, te quiero mucho, pero hoy estoy infartada con que estés argumentando que no es el gobierno el responsable mucho de lo que tenemos, porque tenemos No, estoy diciendo que no es el culpable, pero que tiene mucha responsabilidad. Yo creo que es el Nosotros culpable. somos corresponsables. A ver, ciudadanos. yo creo que tiene pésimas políticas públicas en muchos sentidos, porque no hemos acabado como, o sea, el gobierno como tal, y todos, aquí meto al legislativo, etcétera, de ponernos los pantalones de decirle a los ciudadanos que el auto no es un derecho. Y que entonces hay que pagar parquímetro y hay que pagar estacionamiento y hay que tener hay que tener cuidado porque el 80% de la carpeta asfáltica está dedicada al coche. ¿Ok? De ese 80% de la carpeta asfáltica dedicada al coche, el 70% de los usuarios que se mueven por ahí lo hacen en transporte público, que es lo que usa la mayoría de la Ciudad de México. Entonces, primero, sí creo que es mala política pública, estamos poniendo el dinero donde no va, ¿no? Segundo, antes de que tuviéramos estas lluvias atípicas, etcétera, ¿cómo le dices a la gente que se baje del coche si tus sistemas de transporte público se inundan? Antes de que nos cayera la peor tromba este año, o sea, hace mes y medio acaban de inaugurar la línea 1 y a los 3 minutos ya estaba inundada. No, entonces, eso es 1, mal mantenimiento, o sea, a mí me parece un pésimo manejo de cómo tenemos una infraestructura. Y otra cosa es malas decisiones como el doble no circula. Porque al final lo que incentivan es que las familias, por ejemplo, que tienen 2, 3, 4, o sea, niños o escenarios más complicados, personas con discapacidad, entonces los que pueden y tienen la lana para hacerlo, en lugar de tener un vehículo en casa, después del doble no circula, decidieron comprar 2. Y entonces eventualmente el día que no hay doble no circula, pues la señora de todas maneras se lleva el coche, el señor también se lleva el coche y lo que tenemos es un aumento del parque vehicular. Entonces yo sí difiero, entiendo que hay que respetar el reglamento y me parece prioritario, pero tenemos muy mala política pública. Tania Larios. Juan, este problema del tráfico es un problema que sí nos afecta a todos en distintos términos, a los que usan coches y están en el tránsito como a los que no, porque también es calidad del aire. Yo tengo y estudié un informe de Traffic Index 2024 donde reportaban que la Ciudad de México es la ciudad
con más tráfico del mundo en términos de tiempo perdido, pero también en aproximadamente, Juan, al año pasamos más de 152 horas en el tráfico y no es nada. Por ejemplo, yo te puedo decir que paso más de 24 horas a lo largo de una semana en el auto o en temas de desplazamiento y es un tema que tiene muchos factores, es un tema multifactorial que se puede abordar desde distintos puntos, pero por supuesto que un punto es el tema de infraestructura vial insuficiente que tiene que moverse con la dimensión de la ciudad, con la cantidad de vehículos que tenemos y con el aumento poblacional y también algo que está pasando que tiene que ver con planes de desarrollo urbano y de planeación de esta ciudad. Muchos empleos no están en distintas alcaldías de la ciudad, sino están concentradas en estas alcaldías que están en el centro de la ciudad y esto hace que muchísima gente tenga que trasladarse y desgraciadamente, como es mi caso y de muchos que nos están escuchando, que tengamos que pasar más de 4, 5, 6 o 7 horas de tráfico, lo que también afecta nuestra vida, lo que genera una condición inequitativa y totalmente injusta de tiempos y costos de traslado también. Y también hay muchas cuestiones que el tráfico afecta por eventos que afectan las vialidades. Ahí tenemos obras, accidentes, manifestaciones y muchas otras cosas que pasan en nuestra ciudad. Y sí, también existe una alta dependencia de automóvil. Tendríamos que pensar cómo podemos migrar y tener un sistema de transporte público muchísimo más grande, muchísimo más eficiente. Si estamos hablando de que en la Ciudad de México tenemos 12 líneas del metro, necesitamos muchísimas más para poder conectarnos y que un día pueda ser totalmente viable, no tener que llegar a algún punto de traslado de la ciudad sin tener que usar un automóvil privado. Bueno, pues me parece que hay un dicho que es lugar común, en el cual estoy de acuerdo, y dice que la ciudad ideal no es aquella en la que todos pueden tener un coche, sino en la que todos utilizan el transporte público. Claro. Y eso es política pública. Esto y mucha inversión. Resolvería muchísimos problemas. Yo digo que, lo repito, el tráfico pues no puede ser culpa del gobierno, pero sí su responsabilidad. Sofía Margarita dice, sí es su culpa. Ceci Vadillo. A ver, yo creo que hay una inversión. Culpa, responsabilidad, ninguna. Yo creo que tiene una responsabilidad, pero que también se han hecho muchas cosas. O sea, ya lo hemos repetido en otras ocasiones, pero la infraestructura de la Ciudad de México que construyó la izquierda en materia de transporte público no se replica en ningún... izquierda. Una línea construyó, construyeron en 28 años Morena. El cablebús. El cablebús. Lo que pasó con esa más línea. de 6,900 millones de pesos se han invertido en cablebús. Masivo. ¿Quién dice? Es que son las paréntesis solamente. A ver, hablemos de metro lugares. Hablemos A de ver, 171 millones que no llega a la y el Condesa. metrobús 657 millones. No es más. O sea, a ver, vamos a analizar dónde se va a construir y dónde ya se construyó cablebús. Un ejemplo muy claro es Constituyentes. No, a ver, estamos analizando del tránsito. Ahora, Sofía, te pido que me dejes hablar. Nosotros te dejamos hablar y no te interrumpimos. Eso no es un transporte masivo. No es transporte masivo. A ver, no, estamos hablando del tránsito. A ver, Ceci. Voy a poner el ejemplo de Constituyentes. Desde que está el cablebús en Constituyentes ha bajado significativamente el tránsito. Que había, claro que sí, es una subida. ¿A qué hora? Ha bajado significativamente el tránsito. Lo vamos a poner también, lo vamos a ver también en Calzada, lo vamos a ver también en Calzada A ver, en Calzada de... En Picacho Ajusco, donde también es otra bajada, donde hay muchísimo tránsito y ahora se va a colocar otra vía de cablebús y donde vamos a tener una inversión con las 4 líneas de cablebús nuevas, porque ya se emitieron casi 7,000 millones de pesos en cablebús. Vamos a tener una inversión de 11,000 millones de pesos en las 4 líneas de cablebús que vienen. También ya se invirtió en el Metrobús, se creó el Metrobús con Andrés Manuel López Obrador y ahora se van a invertir en 5 nuevas líneas de Metrobús. Por supuesto que es necesario invertir, pero lo que se ha invertido en infraestructura en esta ciudad, en temas de transporte público, ciclovías, Metrobús, cablebús, trolebús elevado, metro, y no es suficiente. No es suficiente. Por eso hay una inversión enorme que se está planteando, 5 nuevas líneas de Metrobús y 4 nuevas líneas de cablebús y una infraestructura enorme, tan solo, por ejemplo, la ciclovía de Tlalpan. Entonces, se está haciendo, se tiene que hacer más. Y regresamos contigo. Sí. A ver, Luisa Gutiérrez. Me interrumpieron. Miguel Hidalgo, no, pero cuando te interrumpen le paran el cronómetro. Luisa Gutiérrez, Miguel Hidalgo y Benito Juárez, por poner unos ejemplos. ¿Qué se hace a nivel alcaldía para
el tráfico. Pues mira, Que son decirlo alcaldías del PAN. que son las alcaldías que más reciben población flotante. Es decir, que mucha de la gente que viene de la zona conurbada va a trabajar o va a desempeñar algún tipo algo en estas alcaldías. Pero a ver, creo que es importante regresar a lo que estábamos hablando. A ver, el metro es un transporte masivo y aquí viene la explicación. 1,171 millones de personas se transportan al día en el metro, mientras que en el Metrobús, por ejemplo, 157 millones. La diferencia es brutal. Tenemos aún a 157 millones al día sería... Claro, o sea, a ver, 157 millones de personas al día. No. Imposible. Lo utilizan. No, 6.5 millones de personas. O sea, No, 157 son 9 millones de al día personas en la Ciudad de al México, día, no da. 8.62, o sea, Sí, 8 sí, millones. perdón. 157 millones al El PRI día, tiene pues. los datos, no se Exacto. preocupen. Bueno, Igual todos los metros del mundo, Pero a ver, tal ahí vez. les va. Siempre nos Vuelvo a lo sabemos. mismo. Al final del día, es muchísimo más gente que se transporta vía metro que vía el Metrobús. Y lo cierto es que hoy todavía debemos, desde hace 10 años, incluso que se termine la ampliación de la línea 12 del metro, que no ha terminado. 10 años. Y luego tenemos 30 también en la segundos. línea 1 que no la han terminado de entregar. Se fueron al doble de 1100. paso para entregar la primera fase y al día de hoy seguimos. Nos dijo Clara Brugada que nos entregaba en agosto el resto de la línea 1 y no ha podido suceder. ¿Qué pasa entonces también con las zonas? Y por eso regreso a este punto. ¿Qué pasa con las zonas céntricas? Incluso las personas que viven aquí ven colapsada la forma de llegar y entrar a sus zonas de vivienda. Y es importante que tengamos esa Porque lo ven claridad. colapsada. Aquí están las calles de Miguel Hidalgo, una entrada importante, Fresa No, Falcón. pero eso es no, una aquí chafada. qué ridículo. No es una Y chafada. vieron, Esta- y Eso es un vieron socavón. Alcaldías de Vieron Morena el ven socavón eso Hoy de me peor. decían de mis vecinas, Iztapalapa. esta calle ya no la podemos ni siquiera Nos está transitar. mostrando la diputada Es Badía una foto de un en- cráter. Es un cráter, socavón, es un- ¿verdad? ¿Qué calle es? ¿En dónde es? Fresa Falcón. En la Miguel Hidalgo. Oye, una de las ¿segura que es vía principales primaria? entradas. Sería vía Fíjense, primaria. no estoy llegando No tarde. sé, Ni te no eches sé. la culpa Bueno, porque oiga, también también te de manera- Pero una por por eso, una, por a ver, favor. Así están Pues no iba todas yo. las entradas a No, Polanco. son 30 segundos porque nos quedan 2 Justamente minutos de platicaba yo con programa. una vecina de Pues había Granada dicho que me que decía, iba yo por yo. Fresa Sí, Falcón ya ni y ya siquiera habías puedo acabado. transitar. La considero una calle donde no se puede acceder. Sofía Entonces, Margarita. hablemos Me también parece- del estado de hablemos muchas de de las calles de las Iztapalapa, alcaldías. Lo que me parece, a ver, yo diría Sofía dos Margarita. cosas Que son para alcaldías concluir. Apaga los flotales. micrófonos, por favor. Ya, para arriba. Sofía Margarita. Micrófonos apagados, Jay. A ver, yo diría que lo que es muy chafa de esa imagen es que al final esa imagen podría ser en prácticamente cualquier alcaldía de esta ciudad. Entonces, pues sí, claro, pero entonces cada quien habla del tema desde el ángulo en que le conviene. Yo creo que si algo realmente podemos hacer en esta mesa es impulsar entre todas que efectivamente tengamos un plan general de desarrollo, que esta ciudad se lo deben desde hace un siglo. No, dice mentira Ya se detectada. exacto, A ver. pues, Sí, ya ya está mentira detectando. detectada. Ya Acción Nacional sacó un Qué personificador. Ya horror. traes hasta su cartulina de Afortunadamente mentira en estas mesas detectada. tenemos un proyecto como Personificado. Movimiento Ciudadano serio que sí quiere proponer cosas y que no nada más anda Los viendo invito a mi cómo foro. friega al de enfrente. Tania Larios, Buenas por noches. favor. Juan, para este tema concluir. realmente para solucionarlo creo que necesitamos Bueno, ya desincentivar Tania el uso de automóviles y que por supuesto necesitamos un transporte público digno y a la altura de la necesidad de la movilidad que requiere esta ciudad. Aquí están los datos para que ustedes escuchen. Hay más de 5.6 millones de automóviles de la Ciudad de México particulares, 6.4. casi 800,000 motocicletas y que pues por supuesto también diariamente se transportan en transporte público 8.62 millones de personas y 4 millones diarios en transporte privado. Al final del día yo creo que ya no cabemos en esta ciudad, ya son demasiados automóviles, no podemos tener una solución si no también optamos por un cambio de forma de movilidad y esto no va a suceder, Juan, si no tenemos la inversión más alta en la historia Y de la transporte voluntad. por la capital de México, que necesita de verdad una cifra inmensurable. Y la voluntad por parte de todos los actores políticos y de todos los grupos parlamentarios para que se dejen de estar echando la bolita y todo.